estuvo muy cansado Sí. con los diagnósticos y todo lo que tuvimos que aplicar. Sí estuvo pesadito, pero bueno, ya esperemos que disminuya el trabajo. Sí, es lo que, de hecho, fíjense que he estado dialogando con mi esposa, hoy vamos a ver algunas variables sobre el aumento laboral. De hecho, hay un autor que lo comenta, profesora Lisbeth, que se llama Chul Han, es un surcoreano, filósofo de la Universidad de Friburgo. La Universidad de Friburgo es una de las excelentes a nivel europeo, y él ha publicado un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Y en efecto, aumenta el cansancio, estamos muy cansados y ha aumentado el trabajo, pero a veces la satisfacción no es tan adecuada como uno esperaría, ¿no? Profesora Lisbeth, en el aspecto pedagógico, ¿no? Sí, 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 cada vez es lo que comentamos, ¿no? Pues sí nos aumenta el trabajo y nos aumenta el cansancio, pero igual, bueno, yo les comentaba la sesión anterior, yo tengo pequeñitos de primero y pues es muy bonito trabajar con ellos porque el que me digan, Maeta, están muy emocionados, ¿no? Del trabajo, aunque sea a distancia, pero eso digo, bueno, ya me cansé, me faltan 6 alumnos por evaluar, pero bueno, ahí estamos trabajando con ellos y tratando de, pues de motivarlos, porque sí es complicada la situación de trabajar a distancia para ellos, porque pues no han tenido esa interacción con sus compañeros, entonces sí es difícil, eh, pero me tocó, la verdad, ahorita que estuve evaluando, me tocó un muy buen grupo, se integran, se conectan a las clases, me entregan todas las actividades, por eso estoy como loca calificando todo el día, pero me entregan la mayoría de mis alumnos, yo creo que 2 no, pero de ahí en fuera se integran a las actividades, me preguntan, están en todo. Entonces, eso es un punto a mi favor porque me va a ayudar a que, pues sí, promueva los aprendizajes, aunque sea a distancia, ¿no? Ya cuando regresemos a presencial, pues ya será otra cuestión. Pero ahorita sí me está ayudando mucho esta parte de que están motivados, las mamás están interesadas en el trabajo, entonces pues yo no puedo fallar, es un gran reto. Totalmente, profesora, y yo creo que generamos reflexiones de que la escuela ya no seguirá siendo la misma. La escuela ya no es la misma después de esta dificultad de la pandemia. Ojalá, algunos tienen aspecto positivo, otros son un poco negativos en sus ideas. Unos han dicho que no vamos a aprender nada después de... El consumismo se ha detenido, en efecto, se detuvo, pero pues algo que se aprenda de este tipo de la convivencia. La convivencia también es aprendizaje, ¿no? Y más los niños, los jóvenes necesitan ver a sus compañeritos, ¿no? El reto es gigante, más en estos medios tecnológicos. Fíjate, profesora Lisbeth, que me hace recordar a un libro de un pedagogo un poco anarquista. Hoy vamos a ver un poco a Iván Illich. El otro profesor se llama Paulo Freire. Él tiene un libro que aquí la editorial en México, el siglo XXI, le cambió el nombre porque no iba a sonar tan significativo. El libro se llama Carta a quien pretende enseñar, pero ese libro se publicó en Brasil con el título No soy tía, soy profesora, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? A las profesoras en América del Sur, en Chile, en Argentina, en Brasil le dicen tías, no le dicen profesoras. Entonces, yo creo que Pablo Freire hace esa distinción interesante en Cartas a quien pretende enseñar, de cómo recuperar la figura del docente en estos tiempos. Un docente no es tu familiar, un docente no es tu amigo, es tu docente, ¿no, profesora Lisbeth? Pero bueno, bienvenida a esta segunda sesión. Ojalá que hoy vayamos construyendo. De todos modos, ustedes ya no vienen de tabula rasa, ¿no? Ya ahorita ya existe ya un mecanismo, una lectura que ya se llevó a cabo y ahorita lo vamos a revisar. Muy bien, profesora. Le doy también la cordial bienvenida a la profesora Patti. ¿Cómo están por allá, profesora? Familia. Te envié mis apostillados, mis reflexiones sobre tu trabajo. Interesante el mensaje de voz, sobre todo ahorita vamos a ver ese testimonio de esta profesora. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, doctor. Todo muy bien por acá. Oye, qué susto, ¿eh? Yo inclusive estaba con mi esposa y vimos que se movía todo, ¿no? Un susto tremendo.
Sí, de hecho, si ve, está la lámpara, es colgante, entonces se hacía de un lado a otro. La mayoría de las lámparas de aquí de la casa de ustedes son colgantes, entonces todas las lámparas se hacían de un lado a otro. Y los niños, pues como los duermo temprano, pues ya estaban dormidos. Entonces los desperté y pues vámonos para abajo, ¿no? Pero bueno, finalmente, sí, la verdad se siente muy feo, ¿no? Pero gracias a Dios, todos bien por acá. Sí, sí, qué bueno que, pues, te encuentras bien, profesora, y sobre todo eh, nos da miedo nuestra fragilidad, ¿no? En ese aspecto de que el hombre aún en su grandeza, viajes espaciales, que quiere ir a otro planeta, aún así somos muy pequeños en comparación con la naturaleza, somos prácticamente minúsculos y eso a veces pues genera frustración, ¿no? Yo creo que nos ubica, la naturaleza nos ubica de vez en cuando quiénes somos tan pequeños. Muy bien, profesora Patti, bienvenida. Gracias, doctor. Profesor Juan, muy estoico, te veo muy estoico ahí en tu perspectiva educativa. ¿Cómo estás, profesor Juan? Bienvenido, muy buenas tardes. Bien, bien, gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. Excelente, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo has estado? Bien, 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 gracias. Sí, nada más. Igual lo que sucedió del terremoto, pues estar hablando a los familiares, como todo, ¿no? Sí es algo que nos movió y entonces, y luego la semana que fue algo pesada ser aplicador y los alumnos que mandan los trabajos y estar aplicando, sí fue, yo fui aplicador y fue martes y miércoles, entonces sí se me hizo pesado. Entonces, bueno, pues, pero ahí estamos, aquí estamos. Qué bueno, profesor, sobre todo esta parte que ya comentaba tu colega Lisbeth, la parte del diagnóstico, sobre todo para saber cómo vamos, ¿no? Cómo se va caminando. Sin duda, ustedes saben muy bien que antes de el COVID ya existía en México un sesgo cultural en la parte de la educación, ¿no? Es así. Ya en su momento el profesor Samuel Ramos, en su libro 20 años de educación en México, mencionó precisamente que en México hay muchos Méxicos, ¿no? Y la parte de percibir, la parte de indagar, también tiene que cambiar totalmente. Pero bueno, yo creo que, profesor, desde tu realidad, desde tu periferia, pues sigues trabajando, ¿no, profesor Juan? Sí, sí, claro que sí, estamos trabajando igual de forma virtual, estar dando igual aplicador y dar las clases. Porque, pues bueno, no, vamos, no es lo mismo aplicar un librito y que ellos lo manejen de forma individual cuando uno se los tiene que presentar y tienen que todos capturar esa información y vamos, y unos que eran más avanzados decían ya, cambie la imagen. Y pues no, tenemos que esperarnos porque son todos. Entonces, las formas de aplicar en la forma virtual sí cambian. Porque sabemos que antes se les entregaba el librito, pues ya unos ya terminaban y ya, lo cerraban y ya, y volteaban sus respuestas. Pero hoy en día no. Hoy en día el aspecto virtual uno le presenta la imagen y unos están muy acelerados y no le digo, espérense hasta que todos estemos, pasemos a la siguiente. Entonces sí fue 3 horas estar aplicando el examen y al día siguiente lo mismo, porque fue español y matemáticas. Entonces sí cambiaron las circunstancias en este aspecto, pero pues aquí estamos, es el trabajo. Qué bueno, profesor, y sobre todo estar frente a una computadora, la postura corporal también tiende a dañarse, ¿no? Necesitas a veces estirarte un poco. No sé, a mí me ha dado, no sé usted, pero a mí me ha dado unos calambres brutales en la pierna. Ya me ha dicho mi esposa, sal a caminar, hace ejercicio, pero me ha dado unos calambres brutales en la pierna porque la postura, pues el movimiento no se da tan detallado como hacer, por ejemplo, un peripato, salir a caminar, etcétera. Pero bueno, profesor Juan, yo creo que hoy va a haber mucho que decir, sobre todo en los textos. Ya tengo la próxima tarea para la siguiente semana. Recuerde, nada más haciendo un poco de reminiscencia,
Los días lunes les voy a estar enviando el diseño instruccional por ahora, mientras la plataforma esté habilitada. Tengan un poco de paciencia, mi papel es darle certeza a todos y ya pues habilitar la plataforma es algo que no determino, pero el lunes les envío la actividad y espero sus trabajos pronto. Eso sí, vamos a leer mucho, sin duda. Y claro, ustedes son grandes lectores, sin duda también. Muy bien, profesor Juan. Le doy también la cordial bienvenida a tu compañera, profesor Edith. ¿Cómo está por ahí el ambiente? ¿Qué ha pasado? Gracias, doctor. Pues apurados aquí en la casa, pues apenas si respiramos. Nos, lejos de ver este confinamiento como un obstáculo, lo estamos viendo como una alternativa, un medio para hacer otras cosas, para enfocarnos en actividades que nos ayudan a, pues, a pasar esto. Digamos, aquí estamos todos ocupadísimos. Afortunadamente como familia no tenemos tiempo para, pues a lo mejor hasta pensar en cosas negativas o centrarnos en preocupaciones, más las preocupaciones luego que sí vemos en las noticias es lo que a veces nos mueve como sociedad, porque si bien estamos confinados como familia, y afortunadamente no hemos sufrido grandes cambios en cuanto a los roles, no nos ha afectado mucho, vemos que afuera inundaciones, el terremoto, y que así han habido afectados. O sea, niños que a veces no cuentan con los recursos para entrar a clases. Yo me siento incluso hasta bendecida, ¿no? Por los medios que tenemos, de la posibilidad de seguir con nuevos retos, con nuevas propuestas. Y también, como estaba señalando yo con Lisa entre semana, la importancia de llevar una vida integral. No nada más académica, hacer ejercicio, no perder esa rutina de mantenernos en forma. Entonces es difícil hacerlo en cuatro paredes en una casa, pero ahora sí que toda la información que tenemos de administración del tiempo hay que ponerla en práctica para poder cumplir con todos esos roles que tenemos, porque bien me entienden mis compañeritas que somos madres, que somos hermanas, que somos esposas, amas de casa, estudiantes, maestras. Entonces, pues estamos aquí y estamos para hacerlo bien, profesor. Eso esperamos. En efecto, tienes toda la razón. Estar en casa implica otras tareas, no solamente académicas, lavar el baño, trapear, hay sin fin de actividades que no termina y es cansado también. Pero lo comentas bien, sobre todo desde tu realidad, profesora, tienes la oportunidad de seguir con la academia, ¿no? Y citando un poco este texto de que la educación encierra un tesoro de la UNESCO, pues ese tesoro yo creo que ya has descubierto y sobre todo la vas construyendo. Y hemos creído, inclusive nosotros somos testigos de que la educación cambia al sujeto, ¿no? Y cómo a través de ese cambio puede ir obteniendo ciertas cosas de vida. Y sí, en efecto, está la tragedia, está difícil. Me parece que fue el día de ayer o antier, me parece que estaba pues haciendo hincapié sobre el suicidio en México, ¿no? Y ha habido, un servidor escucha mucho la radio, entonces me gusta escuchar a Aristegui, me gusta escuchar a José Martín Mendoza del Radio Heraldo. Entonces estaba escuchando sobre el tema del suicidio que ha aumentado, ¿no? Entonces, si uno tiene tareas específicas en el día y sobre todo reconocimiento, yo creo que puede ayudar para impulsar este tema del concepto de la parte de entender, ¿no? Entonces, eso es totalmente, profesores, sean ustedes bienvenidos en esta segunda sesión y pues entremos en materia, ¿no? Entonces, cualquier circunstancia vayamos aquí construyendo. Ustedes ya me van conociendo, sí soy académico, pero me gusta hablar del sentido común también. Yo creo que el sentido común tiene mucho que ofrecer porque la educación tiene que regresar a la calle, a los barrios, a las periferias. Esa es su vocación original, ¿no? Entonces, no perdamos de vista eso. Muy bien. Entonces, pues, sin más preámbulos, entremos en materia. ¿Quieren comentar algo, profesores? O yo creo que ya han hablado mucho durante toda la semana, ¿no? Muy bien. No sé si puedan ver la presentación, profesores. Excelente, muy bien.
Hoy vamos a ver a dos autoras. Yo este texto he revisado. Es interesante porque precisamente cuando hablamos de proyectos educativos no hay que perder de vista qué tipo de institución tenemos, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. A veces el docente es creativo, pero la institución se resiste. Y a veces el propio docente es también tradicional, pero también el otro punto de vista del concepto de la institución educativa. Ya tengo, de hecho, la primera etapa de su proyecto educativo. El día lunes se los envío para que empiecen ya a trabajar. Por ejemplo, en la otra materia, que no me quiero meter ahorita, pero también van a entregar ustedes en la dinámica de grupo una planeación didáctica de cómo harían una dinámica. La cosa es que lo llevemos a cabo y sobre todo se vaya construyendo ciertas variables de trabajo. Nada más quiero mencionar un servidor, cuando estuve en la licenciatura, hace ya un poco de tiempo, eh, estudié también administración de empresas, porque al final de cuentas una institución educativa es una organización y es importante no perder de vista cómo se constituye. Los proyectos educativos se aplican cuando existen dificultades que se deben de arreglar. En este caso existe por ahí en el mundo oriental, sobre todo en el concepto de Japón, un pensador administrativo llamado Ishikawa. Él fue el creador del diagrama de pescado, como se le conoce dentro de la organización, y él nos decía precisamente cómo organizar el concepto de el término de generar un cambio. Él hablaba de algunas causas y efectos de que ocasiona el problema. Lo que comentaba Ishikawa es que cualquier proyecto, no estamos hablando del proyecto educativo aquí con Ishikawa, pero él hablaba de un proyecto de las empresas. Él dice que toda organización, ustedes lo saben, está constituida por un término vertical. Las escuelas tienen una organización vertical y por el cual lo que decía Ishikawa es que debemos de detectar de dónde proviene de dónde viene la dificultad. A veces la dirección no brinda algunas ideas adecuadas, a veces el docente no comprende muy bien y a veces lo que se quiere es eso. Ahora, por ejemplo, hemos visto algunas noticias por ahí de algunas instituciones que sí regresaron presencial, pero ha habido casos de COVID y algunas escuelas se han cerrado. Echamos un vistazo a la organización de la SEC con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, que expuso un proyecto educativo del decálogo de cómo debe de hacer una institución si algunos alumnos tienen COVID o docentes, pero no está claro. Entonces es importante retomar lo que comentaba Ishikawa, detectar el problema y dar soluciones, pero el problema no debe de avanzar como si fuera una enfermedad, como si fuera un cáncer, perdón por la analogía, pero así lo comenta. Detectarla, aislarla y darle una solución. Recuerden muy bien que el proyecto educativo, vayan pensando qué van a hacer ustedes, qué quieren llevar a cabo en su realidad. Talleres o el aspecto emocional, el aspecto de las habilidades, etcétera. Hoy vamos a ver en el caso de una profesora que llevó a cabo esta tentativa, una hermana española, una religiosa, que se dio cuenta que su escuela se estaba había mucha deserción y ella, en efecto, estudió mucho al propio de las inteligencias múltiples, el profesor Howard, y se dio cuenta de que debería de actuar. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Chicago nos brinda algunas estrategias interesantes dentro de esta idea del proyecto educativo. Hay otro, por ejemplo, Michael Porter, es un economista egresado de Harvard. De hecho, él pertenece al departamento de negocios y él es el creador de las estrategias o la planificación estratégica de Michael Porter. Él habla de la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, si a la vecina le va bien, un ejemplo en la parte económica, va a haber flujo económico en la calle y a mí también me va a ir bien. Es decir, todo es una cadena, al igual que ver la institución educativa como un conjunto orgánico que constituye todo. Si al docente no le está yendo bien en su didáctica, tampoco la escuela le va a ir bien. No podemos decir, eso está pasando en otro lugar. Es como el clima, ¿no? Es como decir, se está inundando allá, pero el vecino.
Sí, pero estamos dentro del mismo mundo, ¿no? El mismo mundo es la institución educativa, planificación estratégica. Hay otro profesor de la Universidad de Stanford llamado Paul Krugman. Paul Krugman hablaba precisamente del concepto de generar valor. Generar valor, ¿qué es? Dar a conocer la institución educativa por medio de su buen trabajo institucional. Por lo tanto, profesores, hablar de diseño y proyecto educativo es una gran necesidad, sobre todo es una gran estrategia que se puede llevar a cabo. ¿Para qué? Para que la escuela, el negocio donde ustedes estén, o a lo mejor fundan una escuela en un futuro, digan, bueno, mi proyecto educativo es esto, es la institución educativa y pues va creciendo y nos va bien. Diseño y evaluación de proyecto, se trata de eso, profesores, llevarlo a cabo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes profesores? Ok, muy bien. Doctor, sí. Adelante, adelante. Doctor, sí, bueno, dice que va a dejar la tarea de esto del proyecto educativo. Sí. Si llegamos a tener dudas o así, igual le podemos mandar mensaje. Sí, es para eso. De hecho, es para eso precisamente, disipar, disolver algunas dificultades, profesora. Se trata de eso. Gracias, doctor. Sí, es un gusto. Deme un minuto, profesores. Ahorita regreso. Deme un minuto, por favor. Ya estoy aquí, profesores. Espero que no hayan llegado al anarquismo. Dice que en una ocasión así me tocó salir, pues un momento a hacer unas cosas y dejé a otro grupo de maestría. No, hombre, armaron, luego vi la grabación, no, armaron todo un anarquismo. Hablaban del Chavo del Ocho, de Chompiras, me estaban comparando con Chompiras. No, no, impresionante. Fue un anarquismo literal, totalmente. Muy bien, profesores. Sigamos, ahorita vamos a ver a estas dos escritoras que nos brindan precisamente esta tentativa. Muy bien, aquí lo que se persigue en efecto son metas viables, reales, que nos acerquen para comprender. Recuerden muy bien que a raíz del COVID se ha generado sin fin de problemas. Vayan detectando, vayan viendo dónde quieren aplicar su proyecto educativo. Vayan pensando el tema de investigación que quieren hacer. El día lunes les voy a enviar la metodología para que sigan eso y vayan trabajando. Pero vayan pensando cuál es el tema que quieren resolver para aplicar el proyecto educativo. Evitar a lo mejor la deserción, trabajar las emociones de los niños, sobre todo trabajar estrategias docentes, etcétera. Para eso es precisamente el proyecto. Habían hablado la profesora Lisbeth sobre el diagnóstico. Recuerden que hablar de evaluación se divide en tres partes, siempre ha sido así, la parte del diagnóstico, la evaluación formativa y sumativa. Se pretende precisamente que la evaluación formativa sea una constancia totalmente y se pueda ir corrigiendo algunos aspectos. Por ejemplo, en el currículo, en el aspecto del currículo escolar, sabemos que está dividido en tres partes también, lo que es el currículo formal, el currículo vivido y el currículo oculto. Esos tres puntos de vista son esenciales precisamente para llevar a cabo el concepto del proyecto educativo. Pero a lo mejor diga, bueno, profesor, el proyecto educativo
no solamente quiero aplicar un proyecto a una institución, lo quiero aplicar para mí, perfecto. También un proyecto, todos deberían de tener un proyecto de vida, ¿no? ¿Cómo te ves? Por eso el proyecto educativo, el diseño y evaluación de proyectos tiene que ver mucho con la misión y la visión de una institución educativa, ¿no? De cómo se quiere proyectar la misión, precisamente es el ser de la institución en el presente. Y la visión, cómo se quiere proyectar en ese futuro, las competencias, las habilidades y demás. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Simplemente lo menciono aquí para que lo vayan viendo. Y claro, en esta actividad se tiene que evaluar. Recuerden muy bien que el concepto de la evaluación fue Rap Tyler. Rap Tyler en los años 30, 1930, fue uno de los creadores de la evaluación que lo llevó a cabo. La evaluación viene del punto de vista de las empresas. La evaluación salpica al ámbito educativo. En 1930 realiza Rap Tyler el concepto de la evaluación, lo lleva al ámbito educativo. Ya su discípula, Hilda Taba, así se llama la pedagoga de Estados Unidos, lleva a cabo precisamente el concepto de una evaluación enfocada en el ámbito educativo. Claro, de ahí viene sin fin de especialistas, David Stoffel, el propio Frankie Bubit, que fue el concepto del currículo, el concepto de la evaluación, sin fin de circunstancias. Y claro, aquí en México tenemos al profesor Frida Díaz Barriga, al profesor Ángel Díaz, que han trabajado mucho el concepto de la evaluación. La evaluación es importante, en efecto, sobre todo una evaluación que sea constructiva, no en su momento que generó un sinfín de dificultades en el tiempo de la reforma educativa del 2013 con Emilio Chaifet y luego en el 2015 con Aurelio Nuño, que en vez de generar un buen proyecto educativo, generó tachar al docente, quitar al docente de su cargo y demás de circunstancias. Entonces, eso se tiene, y sobre todo un proyecto debe de ser serio, serio y ver también hacia dónde quiere llegar. Hace poco estaba yo leyendo el periódico Reforma y estaban hablando sobre la Escuela del Bienestar Benito Juárez. No sé si, bueno, ustedes ya lo han visto, ya ves que se modifica el artículo 3 y demás. Y habían dicho que va hacia el fracaso la institución educativa. Entonces uno reflexiona, bueno, ¿por qué va a fracasar este proyecto? Pues, no hay docentes. Si ustedes echan un vistazo en México, hace falta docentes. Sobre todo docentes que sean especialistas en el concepto de ir trabajando, de ir construyendo. Y dos, pues había también deserción, había, bueno, quiero trabajar en esta universidad de Benito Juárez, te envían a otro lugar, tienes que cambiarte de domicilio. Entonces, eso es precisamente las dificultades que vemos, pero bueno, eso sí, muy bien. Profesora Lisbeth. Yo quiero aportar un poco al comentario que hizo. Adelante, profesora, adelante. Sí, y en función de esta, bueno, de esta situación de las escuelas del bienestar, yo tuve la oportunidad de tener contacto con unas practicantes Sí. antes de que iniciara la pandemia precisamente, que ellas venían de la Universidad del Bienestar. Entonces, muy completa su formación profesional porque pues ellas me comentaban que ya habían hecho prácticas en preescolar, en secundaria, en media superior y ahora estaban en primaria. Incluso yo les dije, fabuloso, porque yo soy licenciada en educación primaria, solamente en educación primaria. Y les comentaba, no, pues cuando yo egresé de la normal, pues solamente era de licenciada de educación primaria o licenciada de educación preescolar. Pero vean, yo les decía, su panorama es tan amplio que ya están comparando, ¿no? Cómo trabajan en preescolar, en primaria, en secundaria, en media superior. Qué padre que ahora ya les den esta oportunidad, porque cuando ya se inserten en el campo laboral, pues van a tener el panorama de todo. Ya no va a haber problema de que voy a preescolar y no sé cómo el proceso evolutivo de los niños, ¿no? O estoy en secundaria y no sé cuál es su comportamiento, etcétera. Entonces, a mí esa parte de la Universidad del Bienestar me pareció muy, muy buena, enfocada a la formación de profesores, porque pues yo creo que eso es lo que requerimos, ¿no? Realmente dominar la didáctica y que, bueno, tengan pues sí, apunten a todas las esferas de los alumnos como seres integrales, como lo plantea ahora la nueva escuela mexicana, ¿no?
pero ciertamente pues pienso que, incluso me quedé pensando ese día y dije, si yo hubiera estudiado en esa universidad, sería diferente, ¿no? Tendría mayor oportunidad, mayor conocimiento, no lo sé, pero qué bueno que haya esas oportunidades para los futuros profesores porque considero que sí van a aportar muchas más herramientas a los alumnos que pues tan necesarios están de conocimiento y de aprendizaje. Totalmente, y sobre todo recordando muy bien que la escuela es una simulación de lo que es la sociedad. No, esa simulación debe de ser tan realista. No es posible que la escuela siga enseñando como si fuera el siglo XIX hacia el pasado, en vez de ir proyectando hacia el futuro, ¿no? Un tipo de concepciones muy específica. Tienes toda la razón, profesora Lisbeth. Sin embargo, el sujeto también hacia la escuela, no solamente la institución hacia el sujeto, uno determina de qué forma debe de llevar a cabo el trabajo, pero sí, la profesionalización docente en México hace falta mucho que trabajar. Estamos todavía muy alejados en este punto. Sobre todo, considero yo que las decisiones que se toman en el nivel político no son las adecuadas. Ustedes echan un vistazo en el siglo XX, surge el sindicato, surge la coordinadora, y se ha manchado, se ha salpicado del aspecto político, ¿no? Ven a los normalistas como entes políticos. Entonces, yo creo que empezar como a separar ese punto. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta dar clase en escuelas privadas. Yo he trabajado siempre en escuelas privadas. Algunos me han dicho, oye, ¿te gustaría dar clase en escuela pública? Le dije, no, prefiero estar aquí. Pero bueno, son convicciones prácticamente, ¿no? Profesora Lisbeth, muy bien. Vamos a ver a dos autoras. Excelente, profesora Lisbeth, aprecio tu comentario. Vamos a ver a dos profesoras. Este libro yo lo tengo. El día lunes se los voy a enviar para que lo empiecen a armar sus bibliotecas. Digan, bueno, terminamos este cuatrimestre con este profesor filósofo un poco loco y ya tengo mi biblioteca, lo voy a empezar a armar y demás. Entonces, estas dos autoras, fantástico, yo creo que piensan muy bien porque recuerden muy bien, valga la expresión, que cuando hablamos de proyectos educativos no hay que perder de vista qué tipo de institución tenemos, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Eso es importante. Muy bien, profesor Edith, ¿revisaste el texto de la tarea? ¿Cómo lo viste? Muy interesante, doctor, porque si bien yo soy administradora de industrial de parte del Instituto Politécnico Nacional, sí logro ver muchas cosas que se relacionan con la administración en cuanto a establecimiento de objetivos, planeación estratégica, diagnóstico de la situación en donde vamos a establecer nuestro proyecto, análisis DOFA, el Ishikawa, técnicas de evaluación, pero aplicado a una realidad educativa veo como que, si bien coincido en algunas cosas, en otras no tanto. En otras no tanto. Pero bueno, lejos de eso, lo que a mí me llamó la atención de que un proyecto educativo debe ser compartido, a diferencia de lo que hemos visto ahorita con nuestras autoridades educativas, que a veces no toman en cuenta las necesidades de los docentes o de las escuelas, sino que a veces hacen una planeación, pues soportado yo no sé en qué, porque realmente no se hace un diagnóstico de las necesidades de los alumnos, de las escuelas, de los docentes, y realmente incluso hasta a nivel empresarial es importante tomar en cuenta hasta la opinión de los empleados para que cuando ellos acepten una propuesta, una planeación, sea más fácil de aplicar porque existe convencimiento de que forman parte de, a diferencia de que si yo estoy aceptando nada más órdenes, es difícil de entenderlas porque a lo mejor no se sabe especificar bien la visión de las cabezas de los que diseñan los proyectos y a veces ponerlo en práctica es difícil porque ni están convencidos, ni son tomados en cuenta, ni está en base a las necesidades reales de, digamos, el último eslabón y el más importante que son las escuelas, los docentes y las realidades de las comunidades y las realidades educativas de cada estudiante. También me resultó interesante tomar incluso hasta en cuenta a los padres de familia,
porque al fin y al cabo también formamos parte de este proceso educativo, donde dicen a veces nada más es el proceso, el docente, el alumno, el contenido, las aulas, pero también hay un entorno en donde se da esa realidad educativa, que son los padres de familia, la comunidad, e incluso hasta la situación socioeconómica donde se va a desenvolver, porque no todos los niños tienen la misma realidad, los mismos recursos, las mismas necesidades. Incluso a veces hasta hablamos de figuras, bueno, a mí me tocó, ya lo he comentado en la clase, donde a veces tomamos realidades de otros lugares y las queremos implementar dentro de la clase cuando los niños a lo mejor no nos van a entender, porque ellos tienen otras experiencias, otras necesidades, otros intereses. Entonces, esto del proyecto educativo, pues sí, hay que tomar en cuenta a todos los actores que van a intervenir dentro de este proceso. Ya mejor me callo. No, no, está bien, profesora. Sobre todo, tú eres muy pragmática, sin duda, por tu formación, eres muy pragmática y tienes toda la razón, puede generar discrepancias, pero sí es importante no perder de vista la fuente del currículo escolar, ¿no? Un currículo escolar no solamente se alimenta del protagonismo del docente, de los coordinadores, del estudiante, sino hay otra fuente externa, como es la familia, ¿no? El aspecto también de lo social, donde estén ahí. Son fuentes curriculares que se debe tomar en cuenta. Yo creo que cuando hagas tu propuesta de proyecto educativo, yo creo que lo vas a exponer, sobre todo en esta parte también del pensamiento pragmático para ir generando. Sí, y sin duda va a haber textos que va a generar discrepancia, va a decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, eso es parte de ese caminar. Considero, profesor Edith, que el posgrado en educación te va a dar también la parte de decir, bueno, ¿cómo va la educación en México? ¿Hacia dónde queremos ir? Oh, eso es sin duda. El texto, ¿cómo lo viste, profesor Edith? A grandes rasgos. Pues nos da una visión general de por dónde tenemos que empezar, ¿no? O sea, de establecer objetivos. No, perdón. Primero de hacer un diagnóstico, antes de establecer objetivos. Conocemos que este objetivo es hacia dónde me quiero dirigir. Debemos de reconocer que una planeación estratégica también debe de ser flexible. Como lo antes yo lo señalaba, como les comentaba a mis compañeros, una vara cuando está rígida ante cualquier viento se rompe. Sin embargo, la flexibilidad a veces permite el adaptarnos a nuevas circunstancias, a nuevas necesidades. También el establecimiento de estrategias nos va a permitir llegar a la consecución de ese objetivo. Sin embargo, también es un tema el establecer estrategias porque debemos antes reconocer las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, las amenazas de nuestra institución educativa para saber con qué recursos contamos, porque no es nada más establecer objetivos y mi mejor estrategia es esta, sino también qué es lo que tenemos, hacia dónde nos podemos dirigir, pero también qué es lo que contamos para poder conseguir ese objetivo. ¿Qué más? Establecimiento de estrategias, hipótesis, la importancia de reconocer la misión, la visión, y llegamos hasta el nivel de evaluación. Algo aquí que a mí me llamó la atención, y yo también coincido en que la evaluación no es control, porque a veces nosotros control, digamos, es como un registro de asistencia, es un control, pero la evaluación es más identificar el proceso también, no nada más el resultado. La evaluación es como un tipo de retroalimentación para que yo pueda definir o redefinir mis objetivos o mis estrategias. La evaluación va durante todo el proceso, viéndolo no nada más en cuanto a datos numéricos. Sabemos que en la evaluación, y usted me va a entender porque digo, somos administradores, hay evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Entonces, ambas son importantes. No nada más reconocer datos de que mis niños sacaron 8, mis niños sacaron 10, sino también reconocer ese proceso que se da dentro del salón de clases, porque si bien a lo mejor un alumno en la clase me participa y yo le pido un producto que lo plasme en el cuaderno y no cumple con los requisitos,
también debo de tomar en cuenta ese proceso, no nada más ese resultado de que a lo mejor le faltó la fecha, de que si le faltó el margen, sino también, porque si bien también lo hemos dicho, hay inteligencias múltiples, hay maneras de aprender que hay que tomar en cuenta. Entonces, son temas que son enormes, desde el establecimiento de objetivos hasta la evaluación, pero que requieren de ciertas herramientas y técnicas para saber qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar, hacia dónde me voy a dirigir y cómo lo voy a evaluar. Eso yo creo que nos va a dar ese proceso para saber nosotros si lo que estamos aplicando dentro del aula de clases realmente está siendo, digamos, significativo para la realidad del alumno. No tanto para obtener una calificación y para que yo reúna esos requisitos de si lo hizo, no lo hizo, si entregó, no entregó, sino que realmente sea aplicable dentro de la realidad del alumno. Totalmente, profesora Flores, sobre todo la parte del FODA que comentas, saber cómo están las circunstancias escolares. En efecto, ahorita existe, fíjate que ya hay otro paradigma, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, de la evaluación un poco cuantitativa, cualitativa, y se habla otro tercer paradigma que mixta, fusionar a la parte de lo cuantitativo con lo cualitativo, porque a veces tiene mayor peso las cualidades humanas, ¿no? Las emociones, la convivencia. ¿Cómo puedo evaluar eso? A veces no se puede evaluar. Yo creo que tener esa parte flexible, como lo comentas, puede ayudar como para que se vaya enriqueciendo de diferentes ideas, diferentes circunstancias. Muy bien, excelente, profesor Edith. Yo creo que tu pragmatismo nos va a ayudar también mucho para ir como amasando esta parte temática. Excelente, muy bien. Pues ya los voy conociendo, profesores, poco a poco, ¿no? Alguno a lo mejor me surja positivista, no lo sé, ¿no? En esta temática. Muy bien, prosigamos ya para ir terminando. Bien, las autoras abordan un tema dentro del proyecto sobre el concepto del docente, el director, etcétera. Este liderazgo lo vamos a retomar en la otra materia porque es un tema, hasta se podría decir, universal. En cada parte del aspecto social, diferentes aspectos, diferentes generalidades, se ve el tema del líder, ¿no? Y se habla precisamente de que, recuerden que lo de hoy es la ética. Algunos piensan, bueno, la ética que estudia, la ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Eso es importante no perderlo de vista, lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar en el proyecto educativo? Eso es la ética. La ética estudia lo que va a pasar. Por lo tanto, cómo nos vamos a comportar más adelante. Ya basta con sinfín también de dificultades que existen en el aula, docentes que abusan de sus alumnos y sin fin de circunstancias. Necesitamos precisamente que estos líderes lleven un buen proyecto educativo a buenos puertos, ¿no? Y sobre todo se cuide la inocencia y demás de sin fin de variables educativos. Muy bien, prosigo, profesores. Aquí las autoras, y ustedes lo van a revisar, viene una característica de las escuelas planas. A lo mejor nosotros estamos en una institución plana, o a lo mejor no. Pero eso es importante no perder de vista. A veces la propuesta del proyecto estratégico educativo es lo mejor. Es una gran innovación, va a ser un impacto impresionante dentro de la organización educativa. Pero resulta que la escuela es plana. ¿Qué va a pasar con tu proyecto? Vas para atrás. No lo vas a aplicar aquí. Y precisamente en estas características se da prácticamente que en las escuelas planas, dicen las autoras, la característica principal es que aprendes solo. Si ustedes echan un vistazo a las evaluaciones, muchas veces las evaluaciones te hacen que te evalúen de forma individual, te aíslan. Hay un libro de los hermanos Jobson y Johnson que se llama La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Ese libro yo lo tengo también, lo vamos a ver más adelante. La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Se habla precisamente de una evaluación en conjunto, pero las escuelas planas no lo tienen. ¿Por qué? Porque te enseñan a estar solo. Y ustedes saben muy bien que en la sociedad no funcionan las cosas así. Necesitas
estar en grupo. De hecho, el proyecto que me van a presentar es un proyecto para la comunidad, no un proyecto en solitario. Otro, recuerde muy bien que, como les había platicado, la idea de escuela se tomó de Paul-Michel Foucault, el filósofo francés, aunque muy controvertido. Nada más les pido, por favor, que revisen, si pueden, lo que es Vigilar y Castigar, el libro, pero con mucha templanza, porque Michel Foucault fue pedófilo francés. Hace un mes se acaba de descubrir que abusaba por ahí de algunos niños tristemente y terriblemente. Murió de SIDA Michel Foucault en el 84. Pero revisen su libro nada más con cierta prudencia. Yo creo que Michel Foucault, su postura es que la escuela se hizo para castigar. Esa es su tesis, el castigo. Entonces, piensen en un proyecto que no se limite a una institución educativa, que pueda salir fuera de ahí, que se pueda trabajar. A lo mejor un retiro entre, claro, ahorita la pandemia es muy difícil, pero a lo mejor más adelante, en un futuro, un proyecto que se retome entre la familia y los estudiantes, un retiro, a lo mejor ir al campo, etcétera. Recuerden muy bien que todos estamos en movimiento. Muchos alumnos a lo mejor van tomando la clase en la combi, están en el mercado, están en su trabajo, están... Es decir, el público ahora es nómada, pero las escuelas planas todavía se resisten a la enseñanza sedentaria. Tienen que regresar ya a escuela. No, dejen que lleven a cabo la educación aún en casa. Eso es precisamente la característica de las escuelas planas. Y claro, no hay visión de lo que van a hacer en el futuro. Se piensa hacia el pasado, se teme. Y muchas de esas instituciones educativas, lamentablemente en México, han desaparecido. Les digo que yo trabajaba hace mucho tiempo en una institución donde se trabajaba con un solo libro. El libro era la guía. Tenías que dar la clase con base al libro. Y si te salías de ahí, a ver qué pasa. Una vez me atreví a sacarlos de clase para charlar un poco en la cafetería y no, hombre, me regañaron terriblemente. Entonces, esa es la característica de las escuelas planas. Profesora Patti, ¿quieres comentar algo sobre este tema? ¿Cómo viste la lectura? ¿Cómo ves todo esto de proyectos? Hola, doctor. Sí, leí el libro, el que mandó. Sí. Bueno, pues yo hice varias anotaciones, ¿no? Por si me ve que bajo la vista. Bueno, aquí nos dice que el diseño pues debe ser plasmado por escrito de forma clara y sencilla, sin tantos tecnicismos. Eso me gustó mucho porque luego esa parte del lenguaje rebuscado, pues luego complica como que un poco la comprensión de lo que se quiere decir exactamente. Pues que debe de ser flexible, que habrá que tener cuidado con hipótesis erróneas, evitar las justificaciones en busca de pues algunos culpables, ser objetivos. Las preguntas pues serán como la base de lo que será el inicio de un proyecto educativo. Pues la resolución de conflictos para hacer frente a la crisis en cuanto a las condiciones institucionales, el planteo de estrategias, que las preguntas orientadoras, lo que acabo de decir, pues sería la base para la propuesta con variables y supuestos. Y también en cuanto a lo que es la construcción, perdón, de la viabilidad, pues bueno, que es anticipar las estrategias hacia el tiempo y futuro, evaluar consecuencias y dificultades. Es como hacer un análisis, como un balance de que, si me equivoco en algo, por favor le pido que me corrija. Pero lo que yo comprendí en esto es que en cuanto a anticipar estrategias a tiempo futuro, evaluar consecuencias y dificultades, pues como que hay que hacer un plan estratégico, analizar qué, digamos a futuro, qué sería funcional y qué no, ¿no? Que si hago esto, pues qué tal si no me sale, ¿no?
Y si me sale, pues por cuánto tiempo y todo eso, ¿no? O sea, es decir, como un balance y un análisis. La propuesta de evaluación, bueno, esta está al presente desde el inicio del proceso. Y bueno, me gustó mucho la cuestión del rol de la conducción, porque pues dice que este tipo de procesos requiere una firmeza y una decisión, un buen liderazgo y requiere capacidad de flexibilidad, capacidad de observación, capacidad de escucha, comunicación asertiva, confianza en sí mismo y en los otros. Como que entiendo que tiene que haber como un liderazgo, ¿no? Dice la gestión participativa no debe de ser invasiva ni controladora, o sea, de estar ahí como viendo, como vigilando, ¿no? Como vigía de quién realiza la tarea y quién no, como que eso no debería de ser porque cada uno debe de tener en un proyecto educativo su rol claro de lo que debe de hacer. En cuanto al equipo docente, bueno, que tiene que haber como una diversidad de conocimientos, que si tienen los otros diferentes profesiones en una institución, pues es como que lo ideal porque cada quien aporta, digamos, las ideas referentes a su campo profesional y eso hace como que el proyecto educativo pues salga mejor. En lo de la evaluación, bueno, pues siempre, pues que se asocia con sentimientos, emociones negativas, etc. Pero en este caso la evaluación funcionaría como, no tanto como comprobar cuánto falta, sino cuánto se ha como avanzado, ¿no? Y bueno, en la cuestión de los tipos de evaluaciones, que se evalúan los resultados de aprendizaje de los alumnos. O sea, no se ocupa nada más en el aula la evaluación, sino también en proyectos, en unidades didácticas o planificaciones de los docentes, y se evalúa también el desempeño del docente. Y pues en el momento de evaluar, pues que hay que definir momentos específicos de evaluación según los proyectos a evaluar, pues ayuda a estructurar plazos o resolución de conflictos, a hacer ciertos ajustes. Y bueno, que los proyectos escolares requieren evaluación continua, es importante analizar qué y cómo se logró, qué no y por qué no se logró. O sea, no es evaluar con la finalidad de comprender que salió mal o de justificar lo que salió mal, sino el por qué ciertas cosas no funcionan, sino para aprender y mejorar. La evaluación es un mecanismo imprescindible para el mejoramiento de la calidad. Y pues bueno, calidad en la educación que implica obtener mayores resultados de aprendizaje de los alumnos. Esto involucra también al docente con el grado de formación, de profesión, capacitación y actualización constante en el currículum, y la calidad, dice el autor, requiere compromiso y entusiasmo por parte de la organización. Entonces, bueno, fue lo que yo hice mis anotaciones de lo que nos dejó a leer. Y pues bueno, ese sería mi comentario, doctor. Aprecio, profesora, tus puntos de vista. Existen algunos puntos rescatables, sobre todo en la parte de entender cómo vamos ahora. Recuerde muy bien que las escuelas planas, como lo describe las autores, es la didáctica clásica o la escuela clásica, como se conoce. Estaba enfocada en las normas, en las reglas, es decir, en que el alumno se viera bien, que no hicieran tanto ruido en la escuela, etcétera. Ahora la escuela nueva, precisamente con Rousseau, con el propio Makarenko. De hecho, yo tengo por ahí un escrito sobre Makarenko. Hablan sobre, enfocada precisamente en hacer. Esas son las escuelas inteligentes. Cuando usted me presente en el proyecto educativo, muy bien lo comentas, profesora Patti, hay que ver a dónde va dirigida, a las escuelas planas o a las escuelas inteligentes. Hacia dónde quieren llevar ustedes la institución educativa. En efecto, profesora, recuerde muy bien que la evaluación nos ayuda para no perder lo que tenemos, es decir, para no perder los recursos. Recuerden, como les mencioné, una mala educación cuesta mucho dinero. Si uno va haciendo malas circunstancias, si uno
hace mal la estrategia, uno termina perdiendo más. Es como si contratas a docentes regulares en tu escuela y resulta que no están haciendo bien su trabajo. Te va a generar costo. Lo que se pretende es que toda esa concepción, ese organismo, se pueda comportar adecuadamente, porque si hasta en el ámbito, por ejemplo, de la recepción, hasta los policías que cuidan la entrada de una institución, no está yendo bien, va a afectar a todo el organismo. Y lo comentas bien, profesora Patti, el autor nos brinda ideas, a lo mejor dices tú, bueno, es de sentido común, profesor, pero sin embargo nos va ayudando para que se vaya construyendo mejor las actividades. Muy bien, ya para ir terminando, profesores, vamos con competencias educativas. Aquí las autoras y ustedes van a entrar ya en la lectura. Ella nos describe qué son las escuelas inteligentes. Recuerde muy bien que a veces la escuela es inteligente, pero el director no lo es, ¿no? Y siempre no permiten nada de cambio. No, 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 ¿cómo? Que regresen ya a la escuela. No pueden seguir tomando clases en línea. Espérame, es lo de hoy. Tomar clases en línea, la educación online, es lo de hoy. Es lo de hoy, profesores. El cambio duele. Eso me lo ha comentado mi esposa, que es terapeuta. El crecimiento duele. Entonces, perdamos de vista esto, profesores. Perdamos de vista. Utilizar y transformar, sin duda. Recuerden muy bien que la educación siempre será un mecanismo de medios, no un fin. ¿Un fin qué es? Los sujetos que aprenden. La educación se utiliza como un medio para fines. Y recuerden esto, ya no estamos fijos en un lugar, todos nos andamos moviendo. Ah, estoy tomando mi clase aquí en el transporte público, estoy aquí en mi trabajo. Nómadas de aprendizaje. Tengo un libro, se los voy a compartir, que se llama Dale la vuelta a tu clase. Son dos especialistas en pedagogía, interesantísimo. Yo, de hecho, ese libro ya lo revisé. Dale la vuelta a tu clase. Hablan de este tipo de población, a dónde va dirigido nuestro aprendizaje. Recuerden esto. Población va dirigido mi proyecto educativo. Sedentarios, nómadas, ¿a qué? Quiero complementar todo, como decía la profesora Flores. Bueno, quiero jalar a los padres de familia. Ellos también son protagonistas del aprendizaje. Eso. Bien. Sobre todo ir construyendo esta parte. Muy bien. Voy a rajatabla, profesores. Los veo muy serios. Supongo que son así. Pero bueno, yo prosigo. Digo, profesor. Trato de tener humor. Podemos echar más relajo, doctor, pero pues como que todavía estamos agarrando confianza. Sí, sí, totalmente, totalmente. Fíjense que, claro, yo creo que la confianza se va dando ya cuando tenga sus 5 de calificación, yo creo que la confianza se va a venir, se va a venir abajo, ¿no? Fíjense que hubo, ya para ir terminando, porque necesito ya ver la otra materia, hubo un fenómeno interesante que yo lo he revisado. El libro que yo lo revisé se llama, dos autores italianos, se llama Giovanni Real y Dario Antiseri. El libro se llama Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, volumen 3, y describe algo interesante que lo traigo a colación aquí porque las autoras lo mencionan. Surgió como la contraria a la razón fría del siglo XVII, que se llamó el romanticismo. ¿Quiénes fueron los románticos? Ustedes han escuchado hablar de Fausto de Goethe, este hombre que por amor a una mujer le vende el alma al demonio. Y está también el poeta Hölderlin, está también los poetas Novalis, está también varios poetas que dieron el tema del romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es una corriente ideológica que dice y aprueba que la imaginación es más importante que la razón. El romanticismo del siglo XVII. Ustedes, ¿a poco no somos románticos los docentes? Imaginamos tantas cosas. Por eso dice pensar, soñar y construir. Seamos románticos. Seamos románticos, como lo decía Hölderlin, Novalis, Goethe, de Fausto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el peso racional frío, muy tangible, muy medible, a veces no deja mucho. Dices tú, bueno, soy un soñador y a través de eso podemos construir. A lo mejor su escuela de cada uno
sea el mejor en México, que sea un modelo, que sea precisamente por el cual se pueda tomar. Les voy a compartir el libro también, Crear hoy la Escuela del Mañana, del profesor Richard Gerber. Él es un pedazo de libro, se los voy a compartir, lo tengo. Les he prometido, ya estoy cayendo en la política en México. Una disculpa, pero es poco a poco. Poco a poco, no quiero saturar de literatura y demás. Muy bien. Romanticismo, sean románticos, profesores ilustres. Muy bien, prosigo, ya para ir terminando. Aquí las autoras hacen una metáfora. Recuerden muy bien que la metáfora es un método interesantísimo, que eso lo vamos a ver en dinámica de grupo, el concepto de la metáfora, muy utilizado en este tiempo del siglo XXI. De hecho, lo utilizaban algunos ilustres, claro, respetando la fe de cada uno. Por ejemplo, Jesucristo manejó muchas metáforas, las parábolas, un medio interesantísimo para aprender, llegar a todo el público. Platón, con el mito de la caverna, manejó metáforas, elementos claves de una carta náutica. La carta náutica te dice hacia dónde quieres ir y evitar el naufragio. ¿Qué es el naufragio? Hacer mal el proyecto educativo, naufragar en términos peligrosos y termina siendo precisamente, se encalla el barco y demás. Entonces, esto es lo que nos comenta Cartas Náuticas. Debemos de tener cartas náuticas en la metáfora de este tiempo de escuelas inteligentes. Y por otro lado, las autoras mencionan a un proyecto educativo llamada la profesora, a ver, déjeme, la madre, la monja, la religiosa Montserrat del Pozo. Ella precisamente se dio cuenta, de hecho, en su institución educativa, la Escuela Montserrat, tenía mucha deserción escolar. ¿Qué pasa? Ya los padres ya no quieren traer a sus hijos. La escuela iba a cerrar, entonces ella, ¿qué hizo? Empezó a estudiar educación como nosotros lo estamos haciendo. Empezó a aprender, conoció al profesor Howard Gardner de las inteligencias múltiples, lo invitó a su institución y ella estudió educación y a través de eso hizo su proyecto educativo y ahorita es una de las mejores escuelas de España y yo diría de todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque su proyecto se llamó Proyecto para la Vida. Ella manejó y cambió su estructura. La escuela se estaba yendo a pique. Entonces el proyecto educativo, ¿qué es? Rescata la sensación, rescata lo que es la propuesta de la educación. Recuerden que una mala educación sale más cara y la escuela pierde recursos. Entonces, Montserrat del Pozo, ahorita les voy a decir qué libros tiene para que si alguien quiere leer, adelante. Imagínense, la novicia rebelde, pero en este caso ella es hermana rebelde, ¿no? Bien, trabajar evidencias, sin duda, ¿no? Fíjense qué importante es estimular a los jóvenes desde la primera infancia. Sean responsables, sean esto y demás. Ir trabajando, ir construyendo. Porque la cosa es distinta en decir cómo lo debes de hacer, cómo lo puedo llevar a cabo. Y construyendo. Entonces, la profesora Montserrat del Pozo dice qué proyecto educativo habría que poner en marcha. Ella lo dividió en 4 grandes transformaciones para ella y su escuela Montserrat. Primero, un proyecto currículo. Es decir, si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, profesor, mi proyecto educativo es que el alumno pueda tener destrezas de convivencia. Ah, perfecto. Hay que ver qué tipo de materias se está ofertando en el currículo. El rol del profesor crucial en esto. Que es mediador, activador, etcétera, ¿no? Y se habla precisamente de metodología y evaluación, de la organización y de la arquitectura. Fíjese, la arquitectura es importante. Ustedes saben muy bien que los recursos didácticos tienen mucho costo económico. Tienen mucho costo económico. Entonces, eso es importante no perder de vista. Y les voy a compartir más adelante, vamos a ver otro libro sobre la arquitectura pedagógica, cómo cambiar el aula de clases, cómo que sea más amigable, que haya muchos recursos didácticos para ir trabajando, para ir construyendo. Fíjense,
La Escuela Montserrat, el proyecto educativo, trabajó en varias directrices: currículo, metodología, docentes, arquitectura, organización. A lo mejor la organización no está bien, los coordinadores, el docente no está bien. ¿A qué modificarlo? Por eso es el proyecto. A lo mejor un taller de cómo organizarse mejor. Eso es precisamente la profesora Montserrat. Interesante. Yo, de hecho, la he rastreado y es interesante, muy interesante. Si alguien quiere ahondar en ello, adelante. Aquí está uno de sus libros más representativos, Aprendizaje Inteligente, Inteligencias Múltiples en Acción. Estos son sus proyectos educativos, profesores. Estos son sus proyectos educativos. Bien, una 17 profesores. ¿Qué les parece si tomemos un pequeño receso? Unos 5 minutos. Les envío otra vez la liga y entramos ya con educación en competencias y vamos a terminar con un testimonio de una profesora de la UNAM de cómo llevó a cabo su proyecto de dinámica de grupos a 80 estudiantes. Vamos a ver, qué interesante libro, por cierto. Entonces, quédense con esto, profesores, en proyectos educativos. Los proyectos educativos deben tener innovación, siempre mirar hacia el futuro y, sobre todo, a quién quieren transformar. Un proyecto debe de transformar a alguien. ¿A quién? ¿Al estudiante? ¿Al docente? ¿A ustedes? ¿A la familia? ¿A quién? Entonces, vayan pensando su tema de ese proyecto. Vayan analizando. Muy bien, profesores. Tomemos un pequeño receso porque ya la garganta exige un poco de agua. Entonces, tomemos un poco de agua y ahorita nos vemos en 5 minutos. 5 minutos, por favor. Ahí dice la profesora Patti que ningún minuto, no, 5 minutos nada más. La profesora Edith creo que ya salió del pragmatismo, dice por ahí 1 hora o no sé qué 7 señal minutos, hizo. doctor. Espero que no sea una señal, un mensaje subliminal, profesores. Espero que no sea un mensaje subliminal. Bien, 10 minutos, ¿qué les parece? 10 minutos. Ahorita nos vemos, profesores. Gracias, doctor.